Bien, ya estamos de regreso con las noticias. Vamos a revisar información internacional. Nos está acompañando ya Jacinta Molina. Jacinta, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Pato, Matilde? Claro, hay mucha información internacional que revisar a esta hora del día, comenzando con esta situación de tensión en Europa del Este, ¿no? Esta escalada entre Rusia y Ucrania que concentra la atención internacional y con la llegada de tropas provenientes de los Estados Unidos, tal como anunció el presidente Joe Biden la semana pasada, y estas imágenes se han captado de hecho ya en territorio polaco. Al menos 3 vuelos han aterrizado solamente el día de hoy con soldados, también otro contingente militar. Recordemos que Biden había anunciado el despliegue de estas tropas adicionales a las que ya están en misiones de la OTAN, mientras vemos cómo algunos civiles ucranianos, entre ellas mujeres también, se preparan ante la eventualidad de esta advertencia que ha hecho sobre todo Estados Unidos de una invasión inminente que estaría preparando Rusia a esta ex república soviética. Tan inminente, dicen desde Estados Unidos, que sería tan pronto como durante esta semana. Esa es la advertencia que hace Estados Unidos, aunque, como hemos enfatizado también en ocasiones anteriores, desde Rusia al menos dicen que eso no es así, no está en los planes del Kremlin, pero ha movilizado, por cierto, una gran cantidad de tropas. Estados Unidos reporta más de 100.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania. Vemos ahí imágenes incluso de ejercicios militares que fueron publicados por el propio Ministerio de Defensa ruso también, que se han llevado en la frontera, y por cierto también en territorio bielorruso, donde ha sido también gran parte la concentración de tropas rusas en esta nación aliada, por cierto, del Kremlin. Mientras esto ocurre en esa zona de Europa del Este, bueno, los esfuerzos diplomáticos se van concentrando y van aumentando, sobre todo en el día de hoy, que es una jornada clave en esa materia. Hay una reunión ya en curso entre el presidente francés Emmanuel Macron, que busca de cierta manera liderar todas estas negociaciones, sobre todo en Europa, con Vladimir Putin. Ellos ya habían hablado telefónicamente en 3 ocasiones, no habían llegado estas conversaciones a un humo blanco. Sin embargo, se reconoce que Macron es el único líder occidental con el cual Putin ha hablado en varias ocasiones, en múltiples ocasiones, en comparación a otros en el último tiempo, para abordar esta crisis, aunque desde el Kremlin dicen no tener muchas expectativas, sobre todo luego de que la propuesta de seguridad había sido rechazada por parte de Estados Unidos y la OTAN. Eso hace algunos días atrás. También compartíamos con ustedes esa información. Mientras eso ocurre en Moscú con esta reunión entre Macron y Putin, fíjense que también está programada en las próximas horas un encuentro, el primer cara a cara presencial ya en Estados Unidos, entre Joe Biden, que va a recibir al nuevo canciller alemán, Olaf Scholz. No olvidemos que él está reemplazando en el cargo a Angela Merkel, que de cierta forma se había convertido, ¿no?, en una lideraza en la Unión Europea. Bueno, Alemania en todo caso está enfrentando varias críticas por esta crisis, sobre todo por un rol más pasivo en segundo plano, a medida que están aumentando las tensiones, que a Occidente, sobre todo a las naciones occidentales de Europa, esta situación les va preocupando. Pero no hay que olvidar que tenemos varios antecedentes para analizar el caso alemán, entre ellos la extrema dependencia energética que tiene de Rusia, también la dependencia económica, sobre todo con negocios en el exterior, en ese territorio, y también de cierta manera el pasado histórico, ¿no?, luego de 2 guerras que se han convertido también en otro punto importante en cómo va Alemania hoy en día, la nueva Alemania también manejando su política internacional. Parte del análisis que se hace de por qué Alemania ha tenido este rol más pasivo en estos momentos, pero que le ha valido críticas a su nuevo canciller, y por cierto, una prueba de fuego en curso con estas reuniones importantes que vamos a ir siguiendo el día de hoy. Mientras eso ocurre en Europa, nos cambiamos ahora a lo que está pasando en Canadá, con estas imágenes que vienen de hecho de los últimos días, de más de una semana. Una decena, cientos de hecho, de camioneros que se han manifestado en Ottawa, pero también en otras ciudades de esta nación norteamericana. La razón: protestar contra la obligatoriedad de la vacunación, sobre todo para poder transportarse
entre las fronteras de Canadá y los Estados Unidos. Ambos países están pidiendo ese requisito y es por eso que desde finales de enero este grupo de camioneros está protestando con bocinazos, bloqueando también caminos, y eso ha llevado a las autoridades de esta ciudad en Ottawa a declarar estado de emergencia. Ha dicho el alcalde en las últimas horas que la situación está completamente fuera de control y por eso se ha adoptado esta medida, mientras desde el gobierno del primer ministro Justin Trudeau han desestimado la opción de solicitar la asistencia militar pese a lo que está ocurriendo y los días también que se lleva extendiendo, porque no es una protesta reciente, va ya para su segunda semana y eso es lo que preocupa a las autoridades y también a los residentes de Ottawa, que dicen que por el ruido, los bocinazos y también el bloqueo no pueden realizar su vida diaria como lo hacían anteriormente. Todo esto, yo les decía, era a propósito de este requerimiento de la vacunación obligatoria para los camioneros para que se puedan transportar entre ambas fronteras, aunque también el análisis de medios locales habla de un movimiento que partió con eso de base, pero también se ha extendido a una manifestación antigubernamental en los últimos días y que pone a prueba, por cierto, el liderazgo del primer ministro canadiense. Vamos a cambiar de tema. Recordarán, por cierto, este nombre, Peng Shuai, esta tenista china que ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses luego de denunciar a un ex funcionario del Partido Comunista de ese país de abuso sexual. Una denuncia que hizo a través de una plataforma china muy conocida, pero que fue bajada, de hecho, a los pocos minutos. Desde entonces, el mundo entero se ha preguntado qué es de ella, dónde está, si puede moverse y opinar también libremente, porque se cree está siendo forzada también por las autoridades de China. Y en un intento de desestimar esas críticas, ella ha dado una entrevista a un medio internacional, a un medio francés, el diario L'Equipe, de hecho, que publica estas declaraciones el día de hoy, donde ella nuevamente niega esta acusación de abuso sexual contra este ex funcionario del gobierno de China. Lo que llama la atención dentro de la negativa que ella hace y que además dice que no está desaparecida, sino que no ha tenido tiempo de responder los mensajes, y agrega que ella misma bajó este mensaje de las redes porque quería, es el hecho de que el propio equipo periodístico que la entrevistó señalara que de hecho tuvo que enviar las preguntas de antemano antes de tener esta conversación con ella, y que en todo momento estuvo acompañada de un funcionario del Comité Olímpico de China que incluso sirvió de traductor para sus respuestas, y es ahí donde aumenta la duda de si efectivamente ella está siendo forzada a entregar estas declaraciones, que no es primera vez que lo hace también en otros medios luego de esta polémica publicación, o está en condición de completa libertad. Bueno, en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China, un representante del Comité Olímpico fue consultado por esta situación, sobre todo si creen que ella está en condición de absoluta libertad. Dicen que no es materia de ese organismo hablar de esa situación, como vamos a escuchar, de hecho, en la siguiente declaración. No creo que sea un juicio que deba hacer el Comité Olímpico Internacional. Somos una organización deportiva y nuestro trabajo es mantenernos en contacto con ella y, como hemos explicado en el pasado, llevar a cabo una diplomacia personal y tranquila para mantenernos en contacto con ella como lo hemos hecho, para conocerla en persona, como lo hemos hecho. No creo que nos corresponda a nosotros poder juzgar de una manera, al igual que no te corresponde a ti juzgar de una forma u otra su posición. Hablar ahora de decisiones relacionadas con la pandemia que se están adoptando en el mundo, comenzando en España, que ha anunciado ya el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, porque se mantiene en interiores. Eso sí, esta determinación anunciada el día de hoy va a ser revisada mañana en un Consejo de Ministros. Se espera en todo caso que se apruebe para ya entrar en vigor a contar de este jueves. Se preguntarán ustedes por qué, dado que la pandemia no se ha terminado y hemos visto también cómo no solamente acá en nuestra región, sino también en Europa están aumentando los casos o se mantienen también. Bueno, en España en los últimos días han reportado de hecho una baja de esos contagios diarios, y es una de las razones que argumentan las autoridades para adoptar esta determinación, que no es primera vez en todo caso que se anuncia en España. Ya lo habían hecho hace unos meses atrás y luego con la variante Omicron y esta alza que se registró entre finales del año pasado y comienzos de este, se volvió
volvió a esta normativa de exigir el uso de la mascarilla en exteriores. Hay, eso sí, una recomendación que hacen las autoridades españolas, es que si hay aglomeraciones y no se mantiene este 1,5 metros de distancia, se siga utilizando la mascarilla a modo de prevención, pero sin duda no deja de llamar la atención considerando el actual momento de la pandemia, aunque bajen los casos, el hecho que no se haya terminado y también la diferencia, ¿no? Si podemos contrastar con lo que ocurre, por ejemplo, con determinaciones que no solamente España, otras naciones europeas han adoptado con la determinación en territorios, por ejemplo, latinoamericanos, de mantener su uso independiente del cese o más bien la baja en estos casos, sobre todo porque se sabe que junto con la vacunación la mascarilla es muy importante y el buen uso de la mascarilla es muy importante para poder contener los contagios. Y mientras eso ocurre en España, en Australia han anunciado ya la apertura de fronteras para recibir a los turistas. Eso es un último paso en un plan paulatino que comenzó hace unas semanas atrás. Eso sí, siempre y cuando los viajeros estén completamente vacunados, con su esquema completo de inoculación. Y esta medida va a empezar el próximo 21 de febrero. Yo les decía que era parte de un plan paulatino porque comenzó con residentes, familiares de residentes e incluso también algunos trabajadores migrantes en ciertos rubros esenciales para la economía de Australia y estudiantes, y ahora se da este paso al grupo que faltaba, ¿no? Los turistas que quieren ir por motivos no esenciales a esta nación, que no olvidemos sus medidas también de recibimiento de extranjeros estuvo en el ojo del huracán hace solo unas semanas atrás con el caso del tenista Novak Djokovic, también cuando finalmente se le deportó. ¿Por qué? Por no comprobar su estado de vacunación y también presentar un documento médico que no era reconocido por las autoridades de Australia. Eso enfatizaba, de hecho, el primer ministro de esta nación esta mañana al momento de dar a conocer esta determinación que empieza el próximo 21 de febrero, que las personas que quieran ir tienen sí o sí que contar con su esquema completo de vacunación, digo. Bueno, este es un fin de semana y un año también bastante especial en Inglaterra y en el Reino Unido, ¿no? Se están celebrando los 70 años de reinado de Isabel II, la monarca más longeva en la historia de ese país, que está de hecho también conmemorando el jubileo de platino, y de esta forma este día lunes con 41 cañonazos, de hecho se conmemoró también ese aniversario luego de un fin de semana también donde hubo varias actividades, en todo caso más bien privadas, porque sabemos que los festejos van a empezar propiamente tal a mediados de este año, coincidiendo con la época de verano. Y bueno, todo esto también entra al análisis, ¿no?, de lo que han sido los 70 años de reinado de Isabel II, que ha tenido que enfrentar una serie de crisis, pero que ha logrado convertirse a los 95 años en la monarca más longeva en la historia de ese país, una de las más populares, por cierto, a nivel mundial, y que recientemente expresó su deseo de que Camilla Parker, de hecho, sea reconocida como reina consorte también a futuro una vez su hijo asuma el trono, algo que no ha dejado de llamar la atención en Inglaterra y, por cierto, también a nivel mundial, como lo vemos en el siguiente informe. Así, la reina Isabel II celebraba sus 70 años en el trono con una ceremonia austera en Sandringham. El 6 de febrero marca el inicio del reinado y es cuando se conmemora la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Ahora se convierte en la única monarca británica en celebrar el jubileo de platino. 70 años no tiene precedentes para un monarca británico. La reina está rompiendo récords. Tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya. Annus Horribilis. Las celebraciones nacionales masivas se reservarán para junio, aunque igualmente hubo ambiente festivo este domingo en el Palacio de Buckingham. De todas formas, no hay mucho más que celebrar. Las polémicas de Harry y Meghan, su aislamiento en Windsor debido a la pandemia, la muerte de su esposo hace un año y la investigación judicial que enfrenta a su hijo Andrés en Estados Unidos por abuso sexual no hacen más que reavivar el fantasma del Annus Horribilis. Su Alteza Real,
¿puedo preguntarle su opinión sobre su hermano, el príncipe Andrés? Pese a las polémicas que envuelven a la familia real y a las críticas que recibe la monarquía, Isabel solo ve crecer su aprobación pública. Sus rankings de popularidad han superado los de cualquier otro servidor público, de cualquier político. Con 95 años, la monarca británica ya piensa en el futuro de la corona. Cuando ella muera y su hijo Carlos asuma el trono, quiere que Camila Parker sea reina consorte, poniendo fin a años de especulaciones sobre el título real. Somos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre. 14 primeros ministros han pasado por su despacho en el Palacio de Buckingham mientras ella ha permanecido en el poder. Hoy Inglaterra conmemora a la reina Isabel II. Bueno, cambiamos de tema. Las cámaras de seguridad pueden mostrar momentos verdaderamente dramáticos y milagrosos también como este, de una policía que en medio de sus labores salvó a esta niña de ser atropellada. Ella resultó herida, pero ahora fue dada de alta, está en buen estado, pero esta imagen muestra cómo en ese momento justo y preciso salvó a esta menor de este vehículo que no se percató o por alguna otra razón no paró cuando se le indicó. En medio vemos también de una zona lluviosa, ¿no? Una situación que generó preocupación, alerta y que muestra cómo de milagro esta niña se salvó por la acción de esta mujer que yo les decía resultó, claro, embestida, pero afortunadamente luego de ser trasladada a un hospital ya ha sido dada de alta y deja estas imágenes sin duda impresionantes que llegan desde Maryland en los Estados Unidos. Y la labor de los policías también se refleja a través de sus cámaras corporales. Es el caso de esto ocurrido en Colorado, también en los Estados Unidos, donde un funcionario rescató a este perro que estaba atrapado en un auto completamente en llamas. Ven ustedes ahí el registro de la imagen corporal de ese momento completamente angustiante, sobre todo porque todos estaban fuera del vehículo, quedaba solamente este can que se ha indicado es de hecho un cachorro y el dueño estaba muy preocupado dándole agua y finalmente es la acción de este policía que sin pensarlo ayudó a este perrito y miren cómo corre por la nieve. Dicen que quedó en buen estado, resultó ileso, recibió de hecho también la revisión de una veterinaria que estaba por ahí cerca y resultó completamente ileso, salvándose también de milagro y con la acción, por cierto, de este policía que lo rescata de ese incendio. Una tranquilidad sobre todo para los que amamos a los perros sobre todo. Sobre el accidente, Matilde, impactante, y ahí esta conductora que iba totalmente desatenta a las condiciones del tránsito y ahora estas imágenes, la verdad que causaron mucha angustia. Afortunadamente pudieron rescatar a tiempo a este perrito. Muchas gracias, que estés bien. Buenas tardes. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.